Café Tertulia. Es hora de una rica taza de café. Y mientras degustamos este exquisito café, quédense con nosotros y el programa Café Tertulia. Muy buenas noches, América. Buenas noches, mundo. Por aquí, una vez más, a través de Radio TPC, la voz de los que no tienen voz, en nuestro programa de los miércoles, Café Tertulia. Grata y honrosamente acompañados por nuestro panelista, el coronel Roberto Velasco. Y, como siempre, en los equipos y nuestros controles, Alicia Vallenova, Alejandra López, que siempre nos acompaña muchísimo, y con todos ustedes, esta gran familia de radio oyentes de Radio TPC, a las cuales nos integramos, porque Radio TPC, la voz de los que no tienen voz, es para ustedes, para todos nuestros radio oyentes en esta noche. Coronel Velasco, buenas noches. Buenas noches, Luis Rafael. Muchas gracias por la invitación. Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo anda todo por allí? Como siempre, Luis Rafael, un fuerte y apretado abrazo a nuestros presos políticos, civiles, policías, fuerzas de seguridad y de orden y militares. Seguimos junto a ellos y seguimos junto a nuestra América. Bueno, esta noche tenemos un programa especial porque vamos a hacer un intento de conectarnos en aproximadamente una media hora, cuando van a ser las 8 de la noche, hora de Caracas, Venezuela. Nos vamos a conectar con el canal de Celo, Z-E-L-L-O, canal de Celo, Mi Venezuela Heroica, para poder compartir un tema de extrema importancia que se denomina indefensión aprendida. Indefensión aprendida. Tomen nota. Estas dos palabras, si las ponen en Google, van a encontrar muchísimo material al respecto y van a poder leer, ¿verdad? Y aprender. Hay videos, hay una cantidad de cosas muy interesantes. Bueno, esta noche, mi coronel Velasco, estamos, y obviamente, pues todo nuestro público radio oyente, estamos en una situación que se agrava minuto a minuto. El país venezolano, porque hay que tener eso muy en cuenta, antes de ser bolivariano, que es un término de honra calificarlo como país bolivariano, no de la forma tergiversada como han hecho para vender un modelo que han querido implantar por la vía de la fuerza, porque definitivamente la fuerza tiene muchas formas y caras. No es solo la represión, es el dominio de las instituciones, el control de las instituciones independientes por el cual ellos se han establecido y se han perpetuado en el poder. Pero para resumir esto, se agrava minuto a minuto. De una fuente muy, muy creíble, muy importante, la cual por motivos de seguridad y por motivos, pues obviamente de respeto a la confidencialidad, tengo información de que Venezuela está básicamente en una barrena sin control. Es una caída libre tremenda. El deterioro político se hace ver
en las filas del PSV y el chavismo, donde ya se están pasando facturas y están cobrando hasta con la vida. La situación se agrava minuto a minuto. El país está convulsionando por todos los ángulos. Económicamente es un país destruido. Es un país que no está pagando sus deudas. Desde la declaración del doctor Ricardo Hausmann, se escribe con H, H-A-U-S-M-A-N-N, Ricardo Hausmann. Desde las declaraciones que él hizo, el país está en una situación sumamente delicada, no están pagando las deudas. Yo diría que estamos, digamos, en un escondido default. Hay un escondido default, el cual, obviamente, por la mordaza, no se está sabiendo mucho al respecto. Y por esto, el gobierno, y siempre pues caigo en el error por ser recatado con la lengua, el régimen está básicamente escondiendo y utilizando todo tipo de mamparas y cortinas de humo para tapar el desastre tan grave en el que se encuentra sumido nuestro querido país, nuestra querida República de Venezuela. Porque vamos a ser sinceros, a todos los ciudadanos de este hemisferio, sin nada que nos detenga, tenemos que ser, como he dicho anteriormente, solidarios. Tenemos que decir nuestro querido Chile, nuestra querida Argentina, nuestro querido Paraguay, porque saben una cosa, la sangre que portamos es igual roja en la Tierra del Fuego o en Puerto Plata o en Montevideo, en Bolivia, en Venezuela, en Centroamérica, en los Estados Unidos, la sangre es igual roja. Y el idioma que más se habla es el español. Entonces tenemos que ser solidarios y decir, nuestra querida Venezuela está sufriendo. Debemos de solidarizarnos con nuestros hermanos venezolanos. Verdaderamente nos sentimos muy tristes por los errores que se han cometido en el orden político, en el orden económico y en el orden social. Pero nos sentimos muy tristes porque también hemos cometido el error en muchas ocasiones de no ser solidarios con nuestros hermanos latinoamericanos. Y hoy por hoy estamos sufriendo consecuencias terribles con lo que está pasando. El país está deteriorado minuto a minuto. Se lanzan acusaciones a personalidades importantes de nuestro hemisferio con respecto a los asesinatos recientes de integrantes muy importantes del partido de gobierno y que estaban ejerciendo sus posiciones políticas en el momento en que han sido asesinados, uno u otro. Vienen con un camino de eliminación gradual a todo lo que le pueda hacer sombra. Muy típico de los regímenes totalitarios. Cuando existe alguien que medio se sale del redil, automáticamente lo aminoran o lo desaparecen o simplemente corren el final que ha tenido el diputado del PSV, Robert Serra. Esto ha sido una situación muy grave porque a raíz del asesinato de Robert Serra también ha caído un dirigente de uno de los colectivos de apellido Odremán, José Miguel Odremán, el cual minutos antes
de ser asesinado, acusó de que si le pasaba algo a él, responsabilizaba directamente al ministro de la Defensa, el esbirro, el asesino sin piedad Miguel Rodríguez Torres. La situación está muy grave. En la casa de Robert Serra no encontraron 2 pistolas, como se dijo en un principio. Encontraron un arsenal de fusiles, municiones. Fueron 152 fusiles. ¿Quién necesita 152 fusiles en una casa? Su casa no fue forzada en el momento de que ingresaron a cometer tan grave y atroz asesinato. Las escoltas habían sido mandadas a sus casas. Y siendo un individuo altamente relacionado con los colectivos y teniendo tanto, digamos, poder precisamente con los colectivos que son no otra cosa que bandas paramilitares armadas, después de cabalgar por 14 años en las ancas del tigre, Robert Serra terminó en el estómago del mismo. Algo muy grave está sucediendo en estos momentos. Se está gestando una situación sumamente grave dentro del país y tenemos que estar atentos. Tenemos que estar muy atentos. Quisiéramos en este momento expresarles a todos estos personajes de Latinoamérica, personajes importantes, que están siendo usados por el régimen venezolano como cortinas de humo, como mamparas, para tapar la grave situación en la que se encuentra sumida Venezuela. Que estén muy atentos a los acontecimientos que comienzan a desarrollarse. Como me comentaba un excelente amigo y analista, se han pasado 14, 15, ya vamos para 16 años mintiendo. ¿Acaso no habrán mentido en otras cosas? Como fue la muerte de Hugo Rafael Chávez Frías. Están usando todos los recursos posibles para tapar el desastre en el que se encuentra el país. Y no solo eso, la pugna interna dentro del partido de gobierno, que no es más que otra cosa que un reflejo de que están raspando el fondo de la olla. Están raspando lo que queda. En este momento le paso el micrófono a nuestro querido coronel Velasco para que nos abra su opinión al respecto y tal vez nos pueda hacer una relación con casos que se hayan podido presentar anteriormente relativos o similares a lo que está sucediendo ahora en el país. Adelante, coronel. Gracias, Luis Rafael.
Acá en Uruguay tenemos un dicho que no solamente hay que serlo, sino que hay que parecerlo. Y estas ideologías que no son democráticas se ponen el plumaje y aplican la palabra democratizar absolutamente para todo, y lo que hacen simplemente es igualar para abajo. ¿Qué es lo más fácil? No elevan al que está en una mala situación. A ellos le acostumbran a vivir de regalías, de cosas fáciles, mientras tanto el resto de la población va descendiendo en todos los órdenes, a nivel económico, a nivel cultural, en el nivel familiar, en el de relaciones sociales, el entramado social, que es muy importante. Mientras tú hablabas, ahora yo estaba haciendo un poco de memoria, que por supuesto no es exactamente igual el caso, pero fueron los asesinatos políticos que sucedieron en la España republicana, que fueron la mecha que incendiaron a España y la llevaron a aquella cruel y devastadora guerra civil que duró 3 años y que terminó con el generalísimo Franco intromisado en el poder hasta su fallecimiento. Son situaciones muy difíciles aparte de explicar, porque la prensa muy poco hace circular. Acá en Uruguay, por ejemplo, no se nombra prácticamente a Venezuela. Se abren otras campanas informativas para distraer la atención de los graves problemas que hay en nuestra América Latina, y la prensa barre abajo de la alfombra todos estos desaguisados que están sucediendo, que no deberían suceder. Porque como decía mi profesor, cuando hacía el curso, yo, valga la redundancia, profesor de historia, mi querido Reyes Abadí, que decía, nosotros estamos viviendo en los Estados desunidos de América del Sur. Muy, muy próximo a lo que tú hablaste recién de la solidaridad, del mantenernos en contacto, de hermanarnos en la cosa de todos los días. Entonces pasa lo que pasa ahora. No estamos extrañados de que la prensa, cualquiera sea su signo ideológico o político, no nos haga llegar información. Una, porque el gobierno venezolano se preocupa de evitar que esa información salga, y la otra, porque es más fácil repetir lo banal y superficial que ir al fondo de las situaciones cuando suceden estos hechos. Desgraciadamente, ya lo habíamos hablado hace un tiempo con el almirante Garratú, con el señor Franceschi, que Venezuela estaba recorriendo un camino muy malo y muy tortuoso, máximo cuando en estos momentos sabemos que no hay comida, sabemos que no hay medicina, sabemos que la situación social se ha fragmentado, la sociedad civil está muy polarizada, y desgraciadamente la aparición de estas armas, que yo recién hoy tengo noticias de la cantidad que tenía este señor en su casa, nos dan la pauta de que está Venezuela llegando a una situación crítica, con lo hermosa y la rica que es esa nación del norte de nuestro continente. Porque Venezuela es un país riquísimo, hermosísimo, con una gran tradición democrática y republicana, que ha sido destruida en estos 16 años, pero de una forma verdaderamente funesta, terrible. Me hacía recordar a los romanos, que cuando conquistaban las ciudades aquellas que se les oponían, no solamente la demolían, sino que tiraban sal para que no creciera nada. Pasó con Cartago. Venezuela,
la están demoliendo, la están destruyendo, desgraciadamente la están sometiendo a una servidumbre que no es ética, no es moral, no es lógica y me voy a permitir una expresión, tampoco es cristiana. Venezuela está siendo demolida en una forma sádica para llevarla a una situación, retrotraerla a una situación bastante anterior al siglo XIX. Desgraciadamente, y esto va a provocar una reacción lógica. Va a haber una reacción lógica en los ciudadanos que no quieren someterse a este atropello. Una reacción lógica va a traer en miembros de las Fuerzas Armadas que no quieren ser sometidos no solamente a este atropello, sino no ser sometidos al escarnio de sacarlos de su papel tradicional de defender el honor y la integridad de la República. Y vaya que si eso es intangible, es importantísimo también. Los valores históricos, las tradiciones, que es lo que hace grande a los pueblos, porque saben de dónde vienen y permiten generar un camino para saber a dónde se quiere llegar. Eso es lo importante. El vilipendio que se ha hecho del cadáver de Bolívar, sacándolo del lugar de su descanso eterno para someterlo a exámenes determinados que también dan lugar a la aplicación de las teorías religiosas de los cultos que están fuera de la tradición cristiana y que tienen mucho que ver con el paganismo. Y eso vaya si es importante también. Los pueblos a través de toda su historia han recurrido a la creencia religiosa porque el ser humano, que es una combinación espectacular de materia y espíritu, se lo están demoliendo, se lo están destruyendo justamente con ritos o con temores ante una incertidumbre de un futuro verdaderamente incierto. Y de ese punto religioso, Luis Rafael, tenemos que acordarnos el poder que tenía Papá Doc y luego Baby Doc con su guardia corps, que eran los Tontón Macut, y el culto religioso a la magia negra, a los zombies, etcétera, a lo cual los pueblos en general, en momentos de crisis, son muy permeables, porque buscan en la religión la solución que no encuentran en sus gobernantes, que es lo que tienen la responsabilidad de dárselo. Desgraciadamente, incluso hay unos estudios hechos por algunas universidades de Estados Unidos que marcan un derrotero muy crítico para el resto de América Latina, muy difícil. Dicen que la situación de Venezuela, por supuesto que no es la más auspiciosa, está llegando a una situación crítica y que en pocos años Argentina la va a seguir y en pocos años Brasil va a ocupar desde el punto de vista político, económico y social la situación relativa en América Latina que hoy está ocupando Argentina. Con default, con fragmentación social, con la el robo de la cultura, de la educación, desculturizando el país, que es horrible, porque eso aparte fomenta la fragmentación, no solamente social, sino la fragmentación territorial. Entonces están sometiendo a nuestros pueblos a una torsión, a una presión verdaderamente difícil de soportar sin que haya reacciones importantes en la sociedad. Es lo que está pasando en Venezuela, con las debidas diferencias de tiempos y situaciones, pasó en España. Sí. No quiero que pase en Venezuela eso, porque la educación nuestra acá en el Uruguay, que se basa mucho en el fundamento del ideario artiguista,
hay una frase Buenas noches. que es Buenas noches. importante. Mi coronel, Sí. tengo que hacerle una breve interrupción. Sí, Aparte cómo de no. que está muy interesante lo que está diciendo. Ya estamos esta noche conectados con el canal de Celo Mi Venezuela Heroica y todos los canales que están conectados con este canal, pues de la resistencia, canal en el cual se están organizando, se está trabajando en organizarse para mantener, digamos, un curso de acción el cual nos provea de las posibilidades de rescatar nuestra querida República de Venezuela. Y bueno, aprovecho la oportunidad para saludar a todos los celo oyentes y decirles que estamos en este momento conectados directamente con el programa de Café Tertulia a través de Radio TPC, Radio Todo por Chile. Es un canal el cual transmite, es una radio que transmite a través de la internet y transmite para toda América, y también pues estamos en conciencia de que tenemos oyentes en el mundo. Bueno, comienzo con una breve introducción que quiero hacerla pues porque me siento en el deber de contestarle a todos los oyentes quién soy y por qué estoy en esto. Bueno, yo soy venezolano de nacimiento. Mis padres, Luis Rafael Monch Bermúdez, nació en Ciudad Bolívar. Mi madre, Isabel Cecilia Horta, nació en Caracas. Y básicamente, pues, mi papá fue un hombre que le dedicó muchos años al país, 40 años de servicio al país. Y mi madre, pues, también una mujer abnegada al trabajo y a la lucha, como todas las madres venezolanas de aquella época, en la cual pues todos aquellos valores y principios que nos inculcaron estaban siempre presentes. También quiero decirles que por mi parte he ido avanzando en ciertas cosas, trabajando siempre, nunca con el objetivo de una posición política, ni de un curul, ni una posición de poder, sino más bien ayudar a rescatar todo aquello que se nos ha extraviado, que se nos ha perdido en el camino y que nos está básicamente pues causando un daño tremendo, porque aparte de que se nos ha perdido, pues tenemos también mucha gente que nos está haciendo un daño tremendo, básicamente desde el punto de vista de la destrucción de nuestro país, que ya sabemos de sobra qué es lo que está pasando. He sido mencionado como delegado de la Organización UNO América para Estados Unidos. También soy representante del Instituto Interamericano de Filosofía, Gobierno y Pensamiento Social en el sur de los Estados Unidos. Y también soy delegado de la Comisión de Agricultura del Estado de Alabama. Esos son cargos honorarios en los cuales pues yo no recibo ningún tipo de remuneración por el trabajo que hago. Y todo lo que hago en función de esta, digamos, expansión de nuestra solidaridad, de nuestra unión genuina por el rescate de nuestros valores y nuestros principios, el rescate de nuestras repúblicas de manos de esta vorágine que nos ha ido haciendo un daño irreparable hasta el momento, pero que lo repararemos a fuerza de tesón y constancia. Bueno, básicamente ha sido pues ese el trabajo que he venido haciendo. También estoy pues en varios, digamos, áreas de las redes sociales. Estos se los anuncio para los que deseen leer algunas cosas. Siempre con suma modestia, con sumo respeto pues a las opiniones de los demás. Estoy en el Facebook y estoy en el Twitter. En el Facebook por mi nombre completo, Luis Rafael Monch Horta. Y en el Twitter, @LOURAM de María D de dedo, @LOURAMD. Bueno, procedo entonces ya con la digamos, con la ponencia, con lo que corresponde a lo que vamos a hablar esta noche.
Esta noche yo traigo un tema que en días pasados tuve la dicha de compartir pues brevemente con todos los celoyentes de mi Venezuela Heroica, que corresponde a lo que se llama la indefensión aprendida. Bueno, la indefensión aprendida es, digamos, podríamos definirla, ¿verdad?, como una condición de un ser humano o animal que ha aprendido a comportarse pasivamente con la sensación de no poder hacer nada y que no responde a pesar de que existen oportunidades reales de cambiar la situación adversa, evitando las circunstancias desagradables o mediante la obtención de recompensas positivas. La teoría de la indefensión aprendida se ha relacionado con depresión clínica y otros trastornos mentales resultantes en la percepción de ausencia de control sobre el resultado de una situación. Esto no es del todo cierto, ya que no es un buen análogo clínico. No son totalmente comparables ambas situaciones, aunque a nivel sintomático se parezcan. Es por ello que en totalmente comparables ambas situaciones, aunque a nivel sintomático se parezcan. Es por ello que en investigación se ha usado la indefensión aprendida como análogo clínico de la depresión. Es más, el comparar una situación adversa que se percibe como incontrolable, pero que realmente no lo es, con un trastorno o enfermedad mental seria en forma de contribuir a crear una indefensión aprendida. Implícitamente se está negando la posibilidad activa, sujeto-agente, de cambio que la persona tiene pasando de un lugar de control interno a uno externo en donde la persona acaba asumiendo que la responsabilidad de esa situación es suya y nada puede hacer. Es decir, estoy enfermo, estoy deprimido, no puedo hacer nada, salvo ser pasivo, paciente, etc., para cambiar el medio o el contexto y mejorar su situación. Básicamente, la indefensión aprendida es una situación sumamente dura y difícil que genera depresiones en diversos niveles del ser humano. Es una... uno lo ve en las redes sociales, pues con mucha regularidad. ¿Y qué podemos hacer? ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Y cuando uno pone, por ejemplo, una noticia, como ha sido la situación de lo que se está aconteciendo en estos momentos con el tema de los colectivos en Venezuela, ya salen comentarios, eso lo van a arreglar a billetazos. Esos son, digamos, comentarios, que aceptan, que autoaceptan el dolor que nos están causando. ¿En qué sentido? Bueno, estamos viendo que llevamos 15 años, ¿verdad?, o más, luchando contra un régimen que utiliza una mediatización, descomunal, un control de los medios totalmente fuera de orden, y que en esa mediatización lo que se ejerce es una guerra asimétrica sin precedentes, por el cual, digamos, esa guerra, por la cual, mejor dicho, ejerce una función de infringir miedo en la población. Veamos este tema que es muy interesante. Una breve lectura, ¿no? El miedo y el poder. El miedo surge siempre en el contexto de una desigualdad de poder, de una relación asimétrica de poder. Lo digo rotundamente, siempre es así. Lo que significa que esa desigualdad de poder estará presente sin excepción en toda forma de violencia.
Ok, vamos a ver. Si nosotros tenemos en nuestro país una toma sistemática de los medios de comunicación, una avasallante, digamos, situación de expropiaciones, una, digamos, voraz, destructiva, caminata de mensajes, porque es que es una caminata de mensajes, es una marcha de mensajes la que tenemos constantemente en contra de nosotros mismos. Los programas tales como aquellos Aló Presidente, las cadenas interminables en las cuales, digamos, los medios de comunicación del gobierno transmitían 100% del tiempo la imagen del dictador y se la metían por los ojos y por los oídos a todos los ciudadanos día y noche, constantemente. Las cadenas interminables, el discurso incendiario constantemente, la situación de los hechos, cada vez que sucedía algo, cuando asesinaron al militar, no recuerdo su rango en este momento, Wilmer Moreno, que lo asesinaron vilmente, cuando murió William Lara, que dijeron que fue un accidente, ahora cuando muere Robert Serra, cuando murió Lina Ron, pues han venido usando sistemáticamente con una guerra asimétrico-mediática hacia la población, un mensaje completamente cáustico, un mensaje que quema a su paso y que va haciendo un daño terrible, porque las personas se van viendo sumidas en una guerra mediática interminable. Las redes sociales se cunden de mensajes a la hora de que pasa cualquier cosa que tenga que ver con un hecho determinado del régimen. Y se están viendo situaciones en las cuales se pierde en el camino, se pierden mensajes de extrema importancia que tienen que ser distribuidos en la población para ir también contrapesando esa guerra asimétrico-mediática. No se sorprendan con esto que les voy a decir. En los campos de concentración de Hitler, en Auschwitz, hubo gran porcentaje de indefensión aprendida. Hubieron judíos en aquel entonces que se prestaron para servir a los nazis, que llevaban contingentes de ciudadanos inocentes a las cámaras de gases. Si investigan van a encontrar el tema, que es muy interesante para estudiarlo. En el tema de la indefensión aprendida, existen otros factores. Por ejemplo, los factores que están en el día a día. Una constante presencia de los militares en todas partes. Una constante presencia de los organismos represivos en todas partes. Una constante, digamos, un constante esparcimiento del país en las manos de una cúpula militar corrupta que no sabe hacer otra cosa que manejar el poder a través de la represión, porque esa cúpula corrupta no quiere hacer otra cosa sino reprimir para ellos seguir manteniéndose en el poder e infringir un miedo sistemático, un miedo creciente en la población. Hay muchos factores que influyen directamente
en lo que es el tema de la indefensión aprendida. Tenemos el tema de la violencia. Tenemos que el mismo cerebro se va acostumbrando a corroborar lo dicho. Se va acostumbrando a aceptar lo que se le está diciendo. En la época de Hitler, el mago de la guerra asimétrico-mediática de Hitler, el señor Goebbels, hizo exactamente eso. Estuvo manejando una guerra asimétrico-mediática sobre la población. Y nunca la población pudo, hasta cierto momento en el cual las fuerzas que crearon el contrapeso contra la avasallante ocupación hitleriana en Europa, hasta que eso sucedió, la gente comenzó a reaccionar. Y sin embargo, yo no dudaría de que hoy día todavía hubieran secuelas de aquello. Se institucionaliza el miedo. Grave. Los empleados públicos. ¿Cuántos empleados públicos sabemos que en Venezuela van a las marchas porque son amenazados? ¿Cuántos empleados públicos sabemos en Venezuela que van a votar por el partido de gobierno porque se les infringe una presión sistemática sobre sus mentes de que van a perder su trabajo, de que van a perder su vivienda, de que van a perder quién sabe qué cantidad de prebendas que el régimen les ha dado? Es una compra. Se convierte el país en un mercado de conciencias. En un mercado donde la conciencia se hace presa. Me disculpan, parece que hubo una breve interferencia. Donde la conciencia se hace presa prácticamente de toda esta maquinaria que lo que hace es dominar a través del uso elevado a la enésima potencia de la mediatización del miedo. Se amplifica el miedo. Se amplifica el miedo. Es como que si tuviéramos un altoparlante que estuviera las 24 horas del día, sembrando en nuestras mentes un terror interminable. Eso es lo que es, digamos, procesos por los cuales la indefensión aprendida va creciendo y va debilitando al ser humano. Lo va poniendo en una posición de defensa completamente débil. Fíjense qué cuestión tan paradójica. Una persona que se va a defender y se quiere defender, pero está débil. No encuentra cómo. Está sumida en un laberinto de miedo, de temor, que lo obliga a ir sistemáticamente aceptando lo que le está pasando. Uno de los ejemplos más típicos es estoy mal económicamente, no hay yo qué hacer, por dónde comenzar, cómo hago para salvarme de todo este problema en el que estoy sumido, me está afectando los nervios, me está dañando todo el trabajo que he hecho toda mi vida, esta situación económica me está llevando al precipicio. ¿Qué hacemos?
Es exactamente lo mismo. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos un régimen que controla las instituciones, que controla todo y que a través de ese control infringe miedo y terror sobre la gente? ¿O es que no creen ustedes que el control sobre el CNE no es una forma de infringir miedo? No existen ahí conexas situaciones que están permanentemente haciéndole un daño a la población. Porque la ansiedad del poder sobre el poder, una vez está la gente en el poder, y cuando digo gente me estoy refiriendo a esta gente, esa ansiedad no se acaba, es una adicción. Y como controlan el poder, asimismo dosifican el poder a los adictos, a los que yo llamo los adictos del poder. Por eso es que decimos, otro problema de indefensión aprendida, no tenemos líderes, no tenemos oposición. Capriles nos traicionó. Eso es una forma de infringir temor en la gente. La sensación de abandono. La gente que no entiende esto siente una sensación de abandono. Nuestro líder nos abandonó. Nuestro líder nos dejó. Quise hacer también un comentario al principio cuando estaba hablando de mi persona. Humildemente y modestia aparte, mi mejor, yo diría, mi grado se cayó el celo completamente, bajamos a 15 usuarios de 100 y pico y ahorita está subiendo, así que vamos a esperar unos minutos para que la gente se pueda seguir reincorporando. Pues este es un anuncio que se le estoy haciendo a todos los libertadores que se encuentren en la sala para que sepan lo que acaba de pasar. Pues bueno, acaba de anunciar nuestro querido Odín que se ha caído el canal, pero ya vamos otra vez recuperándonos y vamos avanzando de nuevo, pues, hablando de la indefensión aprendida. Yo decía que al principio del programa hablé un poco sobre mi persona y quiero hablar con mucha humildad y mucha modestia. El rango que mejor, no que mejor, pues vamos a decir, el rango que siento que es el rango más importante de un ser humano, no es exactamente el rango profesional que tenga. Todas las personas pueden llegar a ser profesionales. Hasta los mediocres pueden ser profesionales. Hay profesionales que son mediocres. Pero muy pocas personas pueden llegar a ser ciudadanos. Cuando digo esto, y digo muy pocas, es refiriéndome a la situación actual del país. Y cuando digo muy pocas de que pueden llegar a ser ciudadanos, es porque el ciudadano venezolano está extraviado. El ciudadano venezolano está perdido en algún lugar, está sumido, está hundido. Tal vez es muy duro lo que acabo de decir, tal vez inclusive lo toman a mal. Ser ciudadano es un rango muy importante. Cuando se es ciudadano, hay una cantidad de características implícitas. Tenemos un problemita por aquí. Cuando se es ciudadano hay una cantidad de características implícitas que tenemos que tener en cuenta. El respeto a nuestras leyes, el amor a nuestra patria, la preservación del hilo constitucional,
la protección de esa Carta Magna, la defensa, la soberanía, la defensa de nuestro territorio, la soberanía y la defensa nuestra individual. ¿Por qué estamos hundidos en estos momentos en un mar de lágrimas en el cual todavía no hemos podido salir hacia adelante? ¿Por qué pensamos que es difícil la salida? ¿Por qué nos cuesta tanto solidarizarnos los unos con los otros? ¿Por qué nos cuesta tanto organizarnos, movernos hacia adelante? Tener básicamente un trazo que seguir. Y es, amigos, venciendo la indefensión aprendida. Decía Gandhi, me opongo a la violencia porque cuando parece causar el bien, este es solo temporal. El mal que causa es permanente. Fíjense bien qué importante lo que acabo de leer sobre Mahatma Gandhi. Vencer la indefensión aprendida implica que nosotros elevemos a la enésima potencia nuestra condición de ciudadanos, que nuestra autodeterminación y nuestra conciencia electoral, y digo conciencia electoral, ojo, no tiene que ver con poner un voto en una urna electoral, sino tener conciencia electoral sobre todo. Rechazar todo aquello que sabemos que está errado, que está falto, que está manipulado, que está tergiversado, que está tocado por manos corruptas y que está básicamente orientado a intentar ejercer un dominio sobre nosotros. Hay muchísimos detalles, muchísimas cosas que leer sobre la indefensión aprendida. Yo recomiendo que busquen el nombre de Martin Seligman, un psicólogo que ha estudiado muchísimo sobre la indefensión aprendida, un hombre que básicamente, vamos a decir que es uno de los pioneros de este estudio, ¿no? Martin Seligman. Se escribe S-E-L-I-G de gato, M-A-N, M de María, A de Alberto, N de no, Seligman, Martin Seligman. Y también busquen a José San Martín, todos juntos, San Martín, José San Martín Esplugués, E de Eduardo, S de Samuel, P de Pablo, L de Luis, U de Unión, G de Genuino. Entró el reloj de mi computadora, disculpen. L de Luis, Esplugués. E de Eduardo, S de Samuel, P de Pablo, L de Luis, U de Unión, G de Gato, U de Unión, E de Eduardo, S de Samuel. José San Martín Esplugués. Muy interesante todo lo que él escribe sobre el tema de la indefensión aprendida. Bueno, en esencia hay un tema que hemos tratado de exponer esta noche y que queremos que cada uno de ustedes despierte un poco la intención de desarrollar el conocimiento al respecto de esto. Y ir esparciendo conocimientos generales. Inclusive, los invito a crear un breve decálogo al respecto de este tipo de información y repartirlo, entregárselo a la gente con breves preguntas y respuestas en el mismo decálogo. Pueden ser 10 puntos determinantes. Obviamente con mucha cautela, pero hacerlo, pues porque la indefensión aprendida se da en muchas áreas de nuestras vidas. Se da en las áreas de nuestra condición humana, biológica, nuestras enfermedades,
se da en nuestras condiciones, digamos, adversas en materia económica, se da en nuestras condiciones como ciudadanos que estamos siendo oprimidos por un régimen, se da en situaciones inclusive pequeñas, cuestiones cotidianas. Por ejemplo, compramos un carro, un carrito para podernos transportar, para podernos mover de un punto al otro, ¿correcto? El carrito se dañó. ¿Por qué se dañó? Bueno, se repara el carrito. Se vuelve a dañar por otra razón. Bueno, se vuelve a reparar el carrito. Llega un momento en que uno empieza a desarrollar una lucha contra el vehículo. Y el vehículo se va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta que llegamos a decir, ya no puedo más con este vehículo. Ya no puedo luchar más con este vehículo. Y entonces nos los quitamos del medio. Esa es la salida fácil. La salida fácil. La indefensión aprendida nos incita a dominar todo tipo de situaciones que nos intentan dominar y que nos infringen alto temor. Y aquí voy a entrar con una parte muy importante que es la parte espiritual. Queridos amigos, celoyentes de mi Venezuela heroica y todos los canales que estén conectados, el miedo no viene de Dios. Estén muy claros en esto. El miedo no viene de Dios. Nosotros tenemos que temerle a Dios, porque tenemos que temerle al Padre, a la enseñanza del Padre, que el Padre nos enseña con amor, con perseverancia, con constancia. Y ese miedo que le tenemos a Él es un miedo por su amor, por fallarle a ese amor, por fallarle a esa perseverancia, esa constancia con que Él está siempre pendiente de nosotros. Si no, pregúntense ustedes al levantarse, ¿cómo es que ustedes duermen y de repente abren los ojos? En eso tan sencillo. Pero el miedo como tal, el miedo que nosotros sentimos por ciertas cosas, por ciertas situaciones de nuestras vidas, eso no viene de Dios. Para vencerlo, tenemos que agarrar y empezarnos a autoconvencer en las pequeñas situaciones que nosotros somos primero seres humanos, digamos, como nos dicen, animales racionales. Tenemos la capacidad del raciocinio. Y como tales, tenemos la capacidad de solventar estas situaciones terribles en las cuales, pues, nos hunden. Cabe decir que haciendo un análisis breve sobre lo que nos ha venido pasando durante varias décadas ya, porque no vamos a hablar solamente de esto, vamos a hablar un poco más atrás. La sistemática situación que venimos viviendo de errores y errores y errores políticos concatenados con errores económicos, con errores sociales. Ahí encontramos que la indefensión aprendida hace muy bien su trabajo, porque cuando tenemos un temor sobre algo pequeño, lo dejamos para después y permitimos que ese terrorcito que se quedó ahí pegado se una a otro terrorcito y se vaya haciendo como que si fuera una bola de nieve creciendo y creciendo y creciendo y se convierte en un terror terrible que nos oprime, nos deprime, nos estresa. Caemos en la necesidad de medicamentos, no puedo dormir, tengo que tomarme una pastilla para dormir, estoy nervioso, tengo que tomarme un Ativan, tengo que tomarme un Zoloft, en fin, todas las circunstancias habidas, y cuidado que no nos vamos para el lado de lo peor, que tenemos que caer en las drogas o tenemos que caer en el alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Esos años de acumulación de errores y errores y errores y errores, uno tras el otro, trajeron una situación muy grave. Y hubo un equipo
estructurado, no solo dentro del país, sino fuera del país, incluso los hermanitos Castro, incluso los rusos, incluso los poderes transversales, incluso un cierto equipo pues de malvados que trafican en el mercado del miedo, del terror, y se forjaron un plan para capitalizar sobre los errores de las décadas anteriores. Y por eso los tenemos hoy en el poder. Capitalizaron muy bien, hicieron muy bien su trabajo, se montaron en el poder, ejercieron los golpes de Estado y luego, fíjense, cómo la indefensión aprendida va haciendo su trabajo. ¿Cuántas veces nos dicen a nosotros que somos apátridas, golpistas? ¿Cuántas veces ha corrido el comentario por todas partes de que nos van a quitar los pasaportes? De que estando en el exterior nos vamos a quedar sin ciudadanía. En la ciudad de Miami cerraron el consulado. ¿Cuánta gente no sufrió consecuencias graves? En la movilización que se hizo en las votaciones de las elecciones de octubre y luego el 14 de abril, fueron 2 movilizaciones masivas de gente hacia Nueva Orleans para ir a votar allá, cuando el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que el voto tiene que ir a la población, no la población al voto. Y la gente se atemorizó, hubo mucha gente que se atemorizó porque tenían miedo de dejar a sus hijitos para tener que ir a votar en Nueva Orleans, o porque tenían temor de dejar a su familiar enfermo, porque no se crean que esta vida en el exterior es como el régimen, a través del temor y del miedo, ha vendido la imagen de que nosotros vivimos en el imperio y somos todos imperiales. Perdón. Pues básicamente, todo esto, esta acumulación, el régimen la ha sabido manejar muy bien. Han venido armando su estructura, han venido utilizando. Bueno, no vayamos muy lejos. Aquel programa La Hojilla, con aquella boca de cloaca que se llamaba Mario Silva. Gravísimo aquello. Por ahí se amenazaba gente. Por ahí se amedrentaba gente. Por ese programa. ¿Cuántas veces Hugo Rafael Chávez Frías amenazó en sus programas Aló Presidente, en sus discursos, en sus ponencias, en sus disertaciones, en lo que fuera que él hacía? ¿Cuántas veces no lo hizo? El discurso era un incendio, era una llamarada lo que salía por la boca de ese monstruo. Y el pueblo fue acumulando ese temor, ese temor, ese temor, ese temor. Y por otro lado, venían sembrándole el regalito por aquí, el regalito por allá. No vayamos muy lejos. El señor Juan Manuel Santos en Colombia acaba de comprar sus elecciones. Su reelección la compró a fuerza de botellazos de ron y 50.000 pesitos colombianos para cada ciudadano. Así como Daniel Ortega lo hace en Nicaragua, que le regala una plancha de zinc, 2 planchas de zinc, un cerdito, un saco de frijoles, de caraotas rojas que la comen mucho allá en Nicaragua. Y tal vez una que otra cosita se la regala al pueblo, a una familia. Y el pueblo sumiso sigue bajo ese terror.
bajo ese terror, vuelven otra vez a caer en el círculo vicioso de irse hundiendo en ese temor sin precedentes. Entonces, es allí donde a mí verdaderamente espero que los días de vida que me queden, hasta mi último aliento, si alguien toma la decisión de guardar mi lengua, pues que la guarde por ahí, a lo mejor de repente puedo hacer algo con ella. Pero yo no me voy a cansar de pregonar la unión genuina, la solidaridad entre nosotros, vence cualquier cosa. Si nos unimos en nuestras cuadras, si empezamos a establecer estrategias de trabajo, estoy casi seguro que debe estar por ahí oyendo Mariposa Libre, a la cual le tengo un excelente aprecio, un aprecio muy, muy especial. Si empezamos a trabajar poniendo por delante los valores y los principios de nuestras libertades civiles y nuestros derechos civiles, si llevamos la punta de lanza recubierta del manto sagrado de Jesús, si llevamos a nuestra Virgencita en el corazón, que es un escudo poderosísimo, si nos movemos para adelante agarrados de las manos, como dice el Puma, agárrense de las manos, ¿Cómo es posible que las fuerzas adversas puedan con nosotros? Esta mañana hablaban de tener mucho cuidado porque hay muchas cosas sucediendo ahora, en este momento, con los colectivos. Hay mucha falsedad en la calle, hay mucho falso positivo, hay una cantidad de cosas sucediendo tremendas en la calle. Y hay que tener cautela y astucia, otras de las herramientas que necesitamos para vencer la indefensión aprendida. Cautela y astucia. Valor. Estrategia. Y una infusión permanente de solidaridad y unión genuina. Permanente. Exaltando todo aquello que consideramos se nos ha extraviado. Ojo, ser conservador y valorar la herencia de antes no nos hace retrógrados. ¿A quién no le gusta una bella mujer en minifalda? Pero también consideramos que la mujer bien vestida, bien arreglada, es muy interesante. ¿O me equivoco yo en eso? Yo creo que no. Hay que ser conservador. Y hay que ser conservador, pero en el buen sentido de la palabra, elevando todos aquellos valores, todas aquellas enseñanzas, todas aquellas cosas que nos han venido dando a través del tiempo y que nos hacen ciudadanos más, mejor dicho, ciudadanos no, seres humanos más ciudadanos. Ojo, seres humanos más ciudadanos. Porque ser ciudadano de nuestra querida República de Venezuela es un honor, es una honra. Yo puedo ser arquitecto, puedo ser médico, puedo ser un gato de callejón, porque eso es lo que soy. Yo soy un gato de callejón. Yo he recorrido mucha calle y mucho mundo. Gracias a Dios. Mi trabajo así me lo exigía. Aún todavía me lo exige en cierto modo. Así que yo fui a la UDC, Universidad de la Calle. Hice muchos cursos a nivel técnico, pero nunca culminé una profesión. Entonces yo sigo insistiendo. Mi profesión principal,
la que me hace sentir a mí bien, es ser buen ciudadano, ser ciudadano de mi tierra y elevar eso a la enésima potencia, en donde sea, porque ojo, mucha gente dice, no, pero es que tú estás sentado en una poltrona con un iPad y estás con una computadora y desde allá quieres tumbar al régimen. No se equivocan, mis queridos amigos, aquellos que dicen eso. Aquellos que dicen eso tienen que enterarse. Tienen que enterarse muy bien de que estamos básicamente en un medio adverso. Estamos en una lucha que se ha internacionalizado. ¿Ok? Quiero hacer un breve paréntesis para aprovechar la oportunidad de, en breves momentos, nos quedan aproximadamente unos 13 minutos con el programa de Café Tertulia que nos están escuchando. Y yo quisiera pues aprovechar una oportunidad muy interesante de invitar a una breve opinión de el coronel Roberto Velasco de la República del Uruguay, uno de los panelistas de Café Tertulia a través de Radio TPC de todoporchile.com. Recuérdense de esa página web, www.todoporchile.com, www.todoporchile.com. Ahí encontrarán información de cómo conectarse en los programas cuando quieran, y yo voy a hacer la gestión para que siempre estaremos transmitiendo a través de los canales de Mi Venezuela Heroica y todos los canales adyacentes, todos los canales hermanos que se unen en estas transmisiones. Voy a hacer el esfuerzo de ver cómo concatenamos las tareas y los programas del día miércoles y si se puede otros programas, pues para sumar a todo esto a Radio TPC. Coronel Velasco, yo quisiera que nos hiciera pues una breve introducción y también oír su opinión al respecto de lo que considera pues usted como indefensión aprendida. Adelante. Adelante, coronel. Coronel, ¿me escucha? Coronel Velasco. Parece que tenemos un problemita técnico, ya nos vamos a conectar. Coronel Velasco, ¿me escucha? Bueno, parece que se perdió la transmisión con el coronel Velasco, pero sí seguimos con Radio TPC. Estamos básicamente conectados. El coronel pues tuvo que retirarse, pero no hay ningún problema. Él va eventualmente a participar y vamos a hacer un grupo pues para poder aportar todo lo que sea correspondiente para programas futuros. Bueno, continúo. Muy importante hacer énfasis en todo lo que nos ha venido sucediendo y analizar cada momento, cada situación. ¿Cuál es el mensaje del momento, del día? ¿Qué es lo que nos están tratando de decir? ¿Qué es lo que nos están proyectando con respecto a lo que es la indefensión aprendida y las infusiones de terror y de miedo que vienen del régimen? Muy importante tener eso en cuenta, porque en cada cosa que un régimen totalitario hace, que un régimen impositivo hace, hay una buena cuota de infusión de miedo y de terror. Muchas de ellas, ojo con lo que les voy a decir, muchas de esas infusiones vienen estudiadas, vienen estructuradas para, obviamente, causar un impacto en la población. Pero muchas de ellas tampoco creamos que son situaciones todas veraces, ¿no? Muchas de ellas son
infundadas, son creadas y son, como lo dije anteriormente, creadas y estructuradas para infringir ese miedo en la población. Yo les voy a hacer un breve ejemplo. Por ejemplo, cuando sucedió lo de Amuay. Cuando sucedió lo de Amuay, pues muchos venezolanos sufrieron impactos inmediatos. Los que estaban más cerca de lo de Amuay, pues sufrieron mayormente. El país sufrió porque vio, pues, una situación agravante, una situación delicada en una de las plantas refinerías, pues, más importantes del país. Entonces venían los temores de todas las conjeturas que corren y que el régimen se presta para jugar el teléfono con todas esas conjeturas. Y dicen, explotó la refinería de Amuay. Y cuando ese comentario llega a la Piedra del Cocuy, o llega a Tucupita, o llega al Cerro Bolívar, o llega a La Guajira, bueno, explotó el país entero, porque el régimen utiliza esa técnica de aumentar, de hacer correr esas olas de terror, la rumorología, de la cual hacen uso muchísimos asesores políticos a nivel mundial. La rumorología es uno de los factores más usados en las infusiones de miedo. Cada vez que se infusiona el miedo hacia la población, se utiliza técnicas de rumorología. Terrible lo que está pasando, porque ellos han llegado a convertirse en maestros de esto y tienen equipos trabajando en esto. Yo pretendo con esta disertación, este programa de esta noche, que tal vez otras personas lo han hecho anteriormente, yo sé que Mariposa Libre ha trabajado muchísimo en esto, vuelvo a repetir, a la cual le tengo un gran aprecio, y otras personas también han trabajado en esto y lo han mencionado anteriormente. Pero yo pretendo que esto se tome muy en serio esta noche y empecemos a desenmascarar ese miedo. Saquémoslo a la luz pública. En la luz todo lo malo se desvanece, porque todo lo malo se esconde en la oscuridad. Todas las saetas que vuelan en contra de nosotros, saetas envenenadas, toda saeta envenenada que vuela sobre nosotros, vuela en la oscuridad, no vuela en la luz. Entonces, tenemos que tener, número uno, capacidad de análisis. Saber entender cuáles son esos mensajes que nos están metiendo por el coco todo el día. Esa lluvia de mensajes que nos están metiendo por la cabeza, que nos están agarrando y nos están carcomiendo el cerebro, porque esos mensajes se suman a nuestros problemas cotidianos. Es la bola de nieve que les hablaba anteriormente. ¡Ay, caramba! No tengo aceite. Y entonces sale Maduro por otro lado diciendo oposición apátrida. Y ahí van dos pensamientos negativos para dentro de la cabeza de uno, que empiezan a crear un paso de indefensión. Nos van deteriorando, nos van minando por dentro, nos va comiendo por dentro y nos va debilitando. Y nos va estresando y nos va creando problemas psicológicos y nos va creando, en fin, una serie de factores sucesivos. Y por otro lado, Capriles, yo dejé el pellejo. ¿Qué pellejo dejó Capriles? Ningún pellejo por ningún lado dejó Capriles. Asume tu rol del 14 de abril, sin temor. Es más barato, ya que tenía el sartén por el mango, voltear el país en ese momento, que seguir permitiendo que se llenen las morgues del país
con nuestros hijos, con nuestros conciudadanos, con nuestros seres queridos, con nuestro prójimo, con aquella gente inocente que está cayendo minuto a minuto. Y están cayendo porque permitieron que toda esta vorágine armada de colectivos, de paramilitares regados por el país, de pranes que salen y entran de las cárceles, y de gente que con un arma en la mano son peor que un mono con una metralleta automática cargada con un peine con 100 balas. Básicamente, ellos crearon este monstruo. Ellos quisieron cabalgar en las ancas del tigre y ahora van a empezar a caer uno tras otro en el estómago del tigre. Porque no se equivoquen, el miedo es libre y el miedo no puede ser unidireccional. El miedo tiene que ser una cuestión de doble vía. Porque nadie está exento. Nadie está exento de esto. No se equivoquen. Voy a hacer un breve paréntesis porque ya me toca despedir el programa y entonces me voy a dirigir a la audiencia de Radio TPC. Queridos radioyentes de Radio TPC, esta noche les agradezco su paciencia, su audiencia. Hicimos la primera incursión en transmitir nuestro programa hacia los canales de Celo con nuestros queridos Celo oyentes. O sea que hemos creado ya un espacio de expresión entre nosotros, ustedes que transmiten a través de Celo pues a toda Venezuela y se suman personalidades pues que están en los canales pues de otros países también, y por Radio TPC estamos constantemente transmitiéndole a Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador y todos los que nos escuchan a través de los medios digitales. Con esta despedida, esta noche, mis queridos radioyentes de Radio TPC, los despedimos. Siempre nuestro mensaje de solidaridad a los presos políticos, un abrazo a las familias de los presos políticos, un abrazo a todos sin excepción, a todo ese prójimo latinoamericano. Los invitamos a participar constantemente en nuestros programas y esperamos que esto haya sido no solo del agrado, sino de la instrucción para todos los que nos escuchan. Al coronel Velasco le agradecemos inmensamente que nos haya acompañado. Entendemos que por sus labores cotidianas tuvo que retirarse. También a nuestra querida Alicia Vallenova en los controles, a Alejandra López, que siempre está con nosotros también, y a todo el equipo de Radio TPC, pues una muy buenas noches. Y recuerden, todos ustedes radioyentes de Radio TPC, nadie está exento de sufrir los embates del miedo y caer en un proceso de indefensión aprendida. Mis queridos radioyentes, muy buenas noches. Una vez más, otra emisión de Café Tertulia a través de Radio TPC, la voz de los que no tienen voz. Todo por Chile, todo por el hemisferio. Buenas noches, América, buenas noches, mundo. Buenas noches, queridos radioyentes. Seguimos adelante por Celo nosotros y los invitamos a los próximos programas. Mañana Las Américas Opinan a través de Radio TPC y el viernes Venezuela sin mordaza. Buenas noches.